De las primeras décadas del siglo XX ya conocemos bastantes enfrentamientos armados, como el que iniciara Madero contra Porfirio Díaz, la lucha de Pascual Orozco contra Madero, la llamada Decena Trágica, la lucha constitucionalista contra el gobierno de Victoriano Huerta, las batallas del Bajío, el Plan de Agua Prieta, el movimiento encabezado por Adolfo de la Huerta contra el gobierno de Obregón y las dos Cristiadas. Sin embargo, existe otro levantamiento, o por lo menos un claro intento de encarar al gobierno de turno. Durante el año de 1929, estamos hablando de la lucha escobarista y el Plan de Hermosillo. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la fugaz lucha escobarista. Nos parece importante centrarnos en el general José Gonzalo Escobar, mismo que, naturalmente, dio su nombre al movimiento que es el tema central de este video. Nacido un 31 de enero de 1892 en Mazatlán, Sinaloa, José Gonzalo se incorporó en 1913 a la lucha constitucionalista. Fue uno de los más destacados militares de dicho ejército, aunque los gobiernos oficialistas, a partir de Plutarco Elías Calles, se encargaron de que su nombre casi desapareciera de la historia. Formó parte del Ejército del Noroeste y durante 1915 fue de los que venció al ya debilitado Ejército Villista. José Gonzalo Escobar no necesariamente era fiel al gobierno, sino al ejército, de manera que en 1920 se unió a los militares que buscaban poner fin al gobierno de don Venustiano mediante el Plan de Agua Prieta. Mientras Obregón ocupaba la presidencia, sucedió que Adolfo de la Huerta se levantó en armas contra la imposición de Plutarco Elías Calles. De nueva cuenta, el general Escobar no dudó ni un poco en defender al gobierno y desde luego a las Fuerzas Armadas. Los siguientes años se opuso a toda manifestación que comprometiera a la presidencia y a la milicia. No dejemos de lado que, como otros generales, se encargó de combatir a los cristeros, quienes en más de una ocasión hicieron que el ejército viera su suerte. La lealtad de Escobar parecía incuestionable. Lamentablemente, las cosas cambiaron para él durante el año de 1928. Sucedió que ese año, el presidente electo Álvaro Obregón dejó este mundo a manos de José de León Toral mientras comía en la bombilla. 2 meses después, el todavía presidente Plutarco Elías Calles decidió convocar una asamblea a la que asistieron varios de los más destacados generales de la época, generales como Amaro, Zedillo, Lázaro Cárdenas y Escobar. Ya en la asamblea, el presidente Calles les dijo que, ante la ausencia de Álvaro Obregón, le parecía apropiado que en ese periodo electoral el ejército debería mantenerse al margen, debido a que la participación de los militares en la contienda presidencial solo ocasionaría división al interior de la milicia. Sucedió que todos estuvieron de acuerdo, aunque sus intenciones eran otras. Fue así que llegó el 1 de diciembre de 1928 y Emilio Portes Gil ocupó la presidencia. Solo pasaron algunas semanas para que varios generales abandonaran su cargo. Llegó el día 3 de marzo de 1929 y Escobar expuso el llamado Plan de Hermosillo, en el que se hablaba sobre la importancia de las organizaciones campesinas y sus derechos, aunque estaba mucho más centrado en cuestiones políticas, debido a que en dicho plan se desconocía el gobierno de Emilio Portes Gil y se hablaba de una imposición por parte de Plutarco Elías Calles, quien gobernaba México a la sombra de la silla presidencial. No olvidemos que dicho plan, como era costumbre, nombraba como jefe supremo a su autor, en este caso al general José Gonzalo Escobar. Los escobaristas no tardaron más que unos días en ocupar algunas plazas en Saltillo, Durango, Nogales, Veracruz y Sonora. Saquearon bancos particulares y ocuparon algunas plazas de gobierno. Se mostraban muy seguros de ganar aquella lucha, sobre todo porque el gobierno se encontraba bastante ocupado intentando combatir a los cristeros, que en esa época se mostraban más fuertes que nunca, debido a que los famosos acuerdos todavía no tenían lugar. Fue que Escobar tuvo la idea de proclamar la derogación de las leyes que afectaban al clero,
esperando así ganarse la simpatía de los cristeros. De hecho, les propuso una alianza a la que se negó el general Gorostieta, líder indiscutible del movimiento cristero en aquella época, debido a que no podían confiar en los militares, que meses antes tantos problemas les habían ocasionado. Lo anterior no desmotivó a los escobaristas, quienes contaban con poco más de 15,000 elementos en sus filas. Fue Plutarco Elías Calles quien se ocupó de gestionar las acciones para suprimir dicho levantamiento. Los generales a cargo fueron Saturnino Cedillo, Juan Andreu Almazán y Lázaro Cárdenas. Sobra decir que no tomó más de 3 meses acabar con aquel grupo que, poco a poco, perdía aliados y dinero. Fue así que en mayo de ese mismo año, la lucha del general Escobar llegó a su fin, sin ninguna gloria y bastante pena. Sucedió que José Gonzalo Escobar huyó del país, llevándose un botín de 28,000 pesos. Vivió en Canadá y no volvió a México hasta 1943, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, quien estableció una política conciliadora y le otorgó el perdón. Viviría en la Ciudad de México hasta diciembre de 1969. Fue bastante irónico que una lucha en contra del gobierno de Calles no hizo sino depurar al ejército, en el que solo quedaron generales leales al llamado jefe máximo, lo que pudo convertirlo en el mandamás detrás del presidente de turno y consolidó lo que sería el partido oficial, ese que gobernaría México durante décadas. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.